¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Recuerdo que hace algunos años, un 28 de junio, fiesta de San Ireneo de Lyon, fui a misa de mañana y escuché al sacerdote que celebraba decir que en el siglo XXI ya no es necesario hacer apologética. Y daba tres razones para esto. Decía el sacerdote que la defensa de la fe cae mal, decía que Dios no necesita que lo defiendan y decía que hay que apostar al diálogo. Sacadas de contexto, estas tres afirmaciones son ciertas, por lo menos tienen algo de cierto. Porque es cierto que hay que apostar al diálogo. Si nosotros no dialogamos con los no creyentes, con los ateos, los agnósticos, los judíos, los musulmanes, etcétera, 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 no podemos esperar que haya conversiones. Después el Espíritu Santo se encargará de despertar algunas conversiones en las almas de estas personas, pero nosotros tenemos que hablar con ellas, no podemos cortar los puentes, volar los puentes o quemar las naves y no volver a hablar con ellos, no. América se convirtió precisamente porque hubo misioneros que hablaron con los indígenas, con los nativos, y hubo conversiones muchas veces en masa incluso. Bien, es cierto también que Dios no necesita de nosotros, pero quiere contar con nuestra colaboración para salvar a muchas almas. Y es cierto que a muchos les caen mal los apologetas. Nuestro Señor mismo le cayó tan mal, pero tan mal le cayó a los saduceos, a los escribas, a los fariseos de su tiempo, que lo terminaron flagelando, coronando de espinas y crucificando, si les habrá caído mal. Ahora bien, de la veracidad de esas afirmaciones que hacía el sacerdote, no se sigue que no haya que hacer apologética. Ese es el problema. Lo que se sigue, a mi juicio, es que hay que redoblar el esfuerzo apologético. Eso sí, procurando defender la fe cada vez con más inteligencia, cada vez con más sagacidad, cada vez con más astucia. Y es que Jesucristo no nos dijo no tengan enemigos, y tampoco nos dijo hay que estar bien con todos y mal con ninguno. Simplemente nos dijo amen a sus enemigos y rueguen por sus perseguidores. ¿Y por qué lo dijo? Porque sabía que aunque no los buscáramos, íbamos a tener enemigos a los que les caeríamos mal o muy mal. Fue él quien anunció que muchos de sus discípulos serían entregados a la tribulación y a la muerte, odiados por todas las naciones a causa de su nombre. Es la persona cuya doctrina y cuya vida procuramos vivir e imitar, quien con frecuencia molesta. Nuestro Señor no predicó un buenismo empalagoso y superficial, ni se obsesionó con la idea de no caer mal. Porque amar no es palmear el hombro del que yerra y alentarlo a seguir obrando mal. No, eso podrá ser un cómplice. Un cristiano que busca la salvación de un amigo tiene que manifestar su caridad diciéndole la verdad, tratando de ayudarlo a salir del error, si está en un error, y alentarlo a vivir según la verdad. En muchos casos, nuestra ayuda no será bien recibida, eso lo sabemos de antemano. Algunos nos pagarán con indiferencia, otros con burlas, otros con hostilidad manifiesta, pero el intento hay que hacerlo. Además, si bien es cierto que en rigor Dios no necesita de nosotros, fue Él quien nos dio el mandato imperativo de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. No nos necesita, pero como decíamos, Él quiere que seamos sus brazos y le ayudemos a salvar las almas de muchos. Todo bautizado está llamado a anunciar el Evangelio y a defender su fe. Además, es obvio que defender la fe en el siglo XXI no significa liderar una cruzada para proteger de los salteadores de caminos a los peregrinos que van a Tierra Santa, o andar persiguiendo herejes, aunque cuando aparecen sea necesario identificarlos, ¿no? Eso es claro. Hoy, en general, defender la fe significa explicar por qué la doctrina de siempre de la Iglesia no puede cambiar. Hoy, defender la fe significa explicar o aclarar por qué la doctrina de la Iglesia dice lo que dice,
sobre el matrimonio y el divorcio, sobre la sexualidad, sobre los requisitos para ser sacerdote católico, sobre la propiedad privada y el destino universal de los bienes, sobre la anticoncepción y el derecho a la vida, sobre la importancia de confesar los pecados, sobre las condiciones necesarias para recibir la Eucaristía, etcétera, 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 etcétera. Y tan urgente como defender la fe es defender las verdades antropológicas que siempre ha enseñado el realismo filosófico cristiano. ¿De qué? Por ejemplo, de esa cultura de la cancelación que tiene por costumbre linchar en las redes sociales, en los medios, a terroristas verbales, dicen ellos, por delitos tan horribles y espantosos como afirmar que solo existen dos sexos, que solo las mujeres pueden menstruar, o por llamar señor a un individuo que se autopercibe señora, pero que es un señor. Rotreger afirma en su libro Vivir sin mentiras, manual para la disidencia cristiana, que los cristianos deben hablar, asociarse y crear redes, comunidades y grupos mientras se pueda. El totalitarismo hoy en Occidente, afirma Dreher, son corporaciones que te controlan más que el Estado mismo, que saben lo que dices y te castigan por ello, dice. Si bien se observa un incipiente cambio de tendencia en algunos lugares, todavía queda mucho por aclarar, todavía queda mucho por explicar, todavía queda mucha fe por defender, diríamos. Si no respondemos, sostiene Dreher, nos hundirán. Muchos padres, quizá buenos cristianos, se rinden pensando que no pueden luchar, o porque el cura en la misa les dice que no hay que hacer apologética en el siglo XXI. Claro que a todos nos da pereza luchar y queremos hacer vida de hobbit, confortable en la comarca, pero los jinetes negros de Mordor ya están en la comarca. Tenemos que luchar, no tenemos otra. La apologética, por tanto, sigue siendo tan necesaria en el siglo XXI como lo fue durante toda la historia de la Iglesia. Y lo será siempre, porque siempre habrá quienes vean a la Iglesia y a la fe católica como enemigos a los que hay que aniquilar. Y por supuesto que tenemos que amar y rezar por nuestros enemigos, pero eso no significa aceptar como buenas sus ideas, sus palabras, sus obras, sobre todo cuando pretenden tergiversar o cambiar la esencia de la doctrina católica y sobre todo cuando quieren, en el fondo, claramente destruir a la Iglesia. Nuestra obligación como católicos es defender la fe, sin bajar los brazos jamás. ¿No sería misericordioso ni caritativo de nuestra parte con la siguiente generación abandonar la defensa de la fe o privarlos de la verdad? Tenemos que legar a los que vienen detrás la fe que nos legaron las generaciones precedentes, sin rebajas y sin concesiones. Callar en nombre de un falso buenismo sería traición, sería complicidad con el enemigo, al que ciertamente debemos amar y perdonar, pero que, reitero, está muy claro, nos quiere aniquilar. Hasta aquí lo que te quería comentar hoy. Si te gustó el video, bueno, podés darle me gusta, activar la campanita, suscribirte y bueno, muchas gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.